Hola a todos los doctores y estudiantes que nos acompañan. En el día de hoy les traigo una conferencia del doctor Oscar Ameneiros Narciandi. Además, es nuestra introducción a una serie de videos sobre ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares, que dedicamos principalmente a odontólogos básicos y generales, y su camino en la superación. Si ves el video, siéntate y dedícale su tiempo, ya que será fundamental para entender la ortodoncia y todo nuestro curso. Sin más, los dejo con la conferencia. No se despeguen, en estos días les traigo la Expo Dental de Madrid. Un saludo. La doctora Patricia y su lucha por lograr que los estomatólogos que han recibido cursos, o sea, que se han superado en la ortodoncia, puedan realizar los tratamientos sin ningún tipo de problema. Pero para ello necesitamos del esfuerzo de todos, incluidos los cursistas. ¿Por qué razón? Porque para desarrollar un modelo de ortodoncia con excelencia, necesitamos complementar tres elementos que van a ser fundamentales. Y para ello vamos a usar estos tres elementos para darle salida a la pregunta que nos formulamos para la realización de esta charla, que fue: ¿qué efectos tiene la ortodoncia en los dientes temporales y los permanentes en formación? En primer lugar, tenemos las expectativas del paciente. Vamos a ver que en la actualidad hay muchísimos pacientes, en ellos estamos hablando de pacientes pequeños, en niños, o sea, pacientes menores de 15 años que son los que portan dentición temporal y dientes en incompleta formación, o sea, estaríamos hablando de periodos como la dentición mixta. Vamos a ver que estos pacientes acuden por necesidades estéticas, o sea, hoy hay un resurgir tanto en Cuba como en el mundo del bullying. Son los niños que padecen maloclusión, se burlan en la escuela de ellos, y es una necesidad incluso a veces de los niños, no solo los niños, sino también de los padres, de que se le corrijan las malposiciones dentarias en dentición temporal. La experiencia clínica acumulada, y eso va por lo que nosotros sabemos hacer, o sea, es el saber hacer del estomatólogo o el ortodoncista que se va a dedicar a la práctica clínica, y la evidencia científica, que no es más todos los artículos, los libros publicados acerca del tema. Si ponemos estos elementos en una balanza, vamos a ver que debemos analizar cuánto va a pesar cada uno de estos elementos con respecto a la evidencia científica. Si lo hacemos así, vamos a ver que entonces el papel que nosotros tenemos va a ser, en primer lugar, tenemos que estar interesados en el tema. Si ya una vez que pasamos los cursos, tanto el que dio la doctora Patricia, que da la doctora Patricia de superación en Costa Rica, como el que doy yo acá en Cuba, porque ese fenómeno donde los ortodoncistas no reconocen a los estomatólogos que practican la ortodoncia, es a nivel internacional, o sea, no es un fenómeno local. ¿Dónde está la posición de nosotros? En primer lugar, tenemos que estar muy interesados en la labor que realizamos. Y si vamos a comenzar el tratamiento de ortodoncia, que es una especialidad además sumamente compleja, debemos entonces seguir la evidencia. Hay que estar constantemente actualizados, debido a que, por ejemplo, la ortodoncia en los últimos 10 años ha sufrido cambios gigantescos. Hoy hacer ortodoncia sin utilización de los medios digitales es prácticamente imposible. Y para ello debemos analizar los diferentes tipos de estudios, o sea, los diferentes tipos de evidencia que tenemos a nuestra disposición, y las cuales se analizan teniendo en cuenta esta pirámide, que se establece una jerarquía de confiabilidad que va en orden ascendente, siendo los estudios menos importantes, por decirlo de alguna manera, aquellos que provienen de editoriales y opinión de expertos. Estaríamos hablando de la publicación de libros de texto. En este caso, la opinión del doctor Oscar, quien les habla, la opinión de la doctora Patricia, estaríamos ubicados en este primer eslabón de la pirámide del conocimiento, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, tenemos series de casos e informes de casos, que obviamente vamos a estar viendo algunos casos que van a complementar la explicación y los efectos que va a tener la ortodoncia en los dientes temporales. El siguiente elemento son los estudios de casos y controles, o sea, son los estudios donde se analiza, y vamos a hablar de la pregunta que tenemos hoy, que sería el efecto sobre los dientes temporales y los dientes en formación. Son estudios que van a tener dientes tratados y se van a analizar con dientes que no han sido tratados, y se va a evaluar la influencia que puedan tener las fuerzas ortodónticas o ortopédicas en estos dientes en relación a dientes que no han sido tratados. El siguiente elemento son los estudios de corte y control, que pueden ser también aleatorizados, que sería el escalón inmediatamente superior, y los dos elementos que mayor cantidad de información aportan, que van a ser las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces,
¿Qué cosa es la ortodoncia basada en la evidencia? Bueno, fue un concepto empleado por primera vez por Sackett y colaboradores en el año 1996 y plantea que va a ser la selección juiciosa de la información para de conjunto con los conocimientos del profesional dedicado a la ortodoncia, realizar y diseñar protocolos de tratamientos que respondan al interés y la salud de los pacientes, aunque estos contradigan el conocimiento aprendido hasta este momento. Teniendo en cuenta esto, vamos a entonces a analizar que para los temas clínicos, que es lo que estamos viendo hoy, que sería la pregunta que nos trajo hasta aquí, que es el efecto sobre los dientes temporales y los dientes permanentes, los mejores estudios serían aquellos que son metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios aleatorios con controles. Cuando vamos a analizar la información que tenemos disponible en la web y en los libros de texto en estos temas, vamos a encontrar que luego de hacer una búsqueda intensiva en PubMed y Cochrane, vamos a ver que los estudios que se encuentran disponibles en este tema están localizados en editorial, opinión de expertos, que aquí tenemos la opinión de la doctora Patricia, como ya decía, y la mía, que se las voy a transmitir hoy, ya estuvo transmitiéndole sus conocimientos en la primera charla que dimos hace unos días, la serie de casos, informes de casos, los cuales vamos a estar viendo hoy también, y un solo estudio basado en casos controles que se los traigo y es el que vamos a ver a continuación. Fue un estudio publicado en el año 2005 por Aguilar y el título de este estudio fue The Root Resorption in Deciduous Teeth After Applying Orthodontic Forces, o sea, reabsorción radicular en dientes tratados por ortodoncia, por fuerzas ortodóncicas, y este estudio evaluó la relación entre las fuerzas de ortodoncia aplicadas en dientes temporales y la aparición de la resorpción radicular, entendiendo como este fenómeno un resultado posible al tratamiento de estos dientes. Para ello fueron estudiados 24 molares temporales, los cuales fueron extraídos por temas terapéuticos. 19 molares habían sido tratados por fuerzas ortodóncicas ligeras y 5 molares no habían recibido tratamiento y fueron y sirvieron como control para comparar la incidencia y los efectos de la fuerza con respecto a los dientes temporales. Las conclusiones de este estudio fueron que la ubicación de la reabsorción radicular en dientes deciduos tratados fue diferente a la reabsorción radicular fisiológica. O sea, hay una variación entre los dientes que han sido tratados y cómo se manifiesta la reabsorción radicular si se compara con el procedimiento de reabsorción sin el empleo de fuerzas. Y la extensión del volumen de dicha reabsorción fueron más extensos y profundos en los dientes tratados que en los no tratados. El siguiente estudio, y este sí es un poco más reciente, del doctor Alberto Consolaro, se titula Orthodontic Movement in Deciduous Teeth, encontró que los dientes deciduos van a exfoliarse como parte de la apoptosis de los cementoblastos. La velocidad de la reabsorción radicular de los dientes deciduos va a estar mediada por la presencia o no de los mediadores químicos, y además de esto se va a acelerar y a propagar en una sola dirección, que sería del ápices a la corona, cuando se acerca el folículo del diente permanente. Para poder entender cómo ocurren estos fenómenos en la dentición temporal, debemos analizar el pilar de la ortodoncia moderna. ¿Cuál es el pilar de la ortodoncia moderna? Es la biomecánica. Entiéndase por biomecánica. La doctora Patricia me está diciendo algo, mucho ruido de fondo. Doctora, vamos a tratar de minimizar el ruido de fondo. Déjeme cerrar las ventanas, disculpe un momento. Dígame si mejoró ahora. Perfecto, gracias. Disculpen, es que tenía una ventana abierta. Entonces, nos habíamos quedado en biomecánica. Desde el punto de vista semántico, la palabra deriva del griego bios, que significa vida, y mecane, que significa mecánica. Normalmente los estudios biomecánicos se empeñan y se enfrascan en el análisis mecánico de la ortodoncia, por decirlo de alguna manera, pero es fundamental poder entender el componente vida, o sea, la parte bio de la biomecánica, porque la respuesta que vamos a obtener es una respuesta celular. O sea, nosotros aplicamos una fuerza
pero esta fuerza va a incidir directamente ¿sobre quién? Sobre los tejidos biológicos. ¿Cuáles serían estos tejidos? El ligamento periodontal, las células, los capilares, la sangre, los nervios, el hueso alveolar y los neurotransmisores. Cuando aplicamos una fuerza, esta va a generar un daño tisular que va a estar mediando un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio es quien va a conllevar al movimiento dentario. ¿Cómo va a suceder? Tenemos en primer lugar la activación de las células inflamatorias y por mediación de los macrófagos, los cuales van a interactuar y comenzar a tener en el medio celular la liberación de los mediadores químicos del proceso inflamatorio. Fundamentalmente, ¿de quién estamos hablando? De la liberación de citoquinas, en este caso la interleuquina 1 y 6, y las prostaglandinas, en este caso la prostaglandina E2 juega un papel fundamental en el movimiento dentario. El siguiente elemento es el factor RANKAL de liberación de osteoblastos y de las células del ligamento periodontal, que después vamos a estar viendo más detalladamente cómo este va a influir en el proceso del movimiento dental y de la reabsorción ósea. Y por último tenemos entonces reclutamiento y la activación de células osteoclásticas que van a estar entonces respondiendo a quién, al componente biológico, y todo este conjunto de reacciones en cada uno de los tejidos del organismo va a generar a nivel del hueso alveolar el remodelado óseo. Sin hablar de la parte mecánica, como habíamos dicho, esta la vamos a estar analizando y ya les estoy diciendo desde ahora que mi próxima charla para ustedes va a ser un enfoque biomecánico de la ortodoncia, pero ya más relacionado con la parte mecánica, o sea, con cómo son las fuerzas, la clasificación de las fuerzas, las leyes de Newton, el anclaje, la aplicación de microtornillos y toda la biomecánica propiamente dicha de los tratamientos de ortodoncia. Hoy nos vamos a quedar con fuerzas lesivas y cuando utilicemos durante toda la conferencia fuerzas lesivas estaremos haciendo referencia a fuerzas intensas y continuas. Cuando estas fuerzas son aplicadas de manera lesiva va a generar un daño tisular. Este daño va a ser irreparable y va a provocar entonces reabsorción radicular y pérdida del soporte óseo del diente. ¿Qué va a suceder? Va a generar una zona de hialinización en la cual va a haber una reabsorción socavada debido a que los osteoclastos van a provenir de una zona próxima por la pérdida del flujo sanguíneo en la zona donde está comprimido por la fuerza intensa, y entonces no va a ocurrir un movimiento dental. Y esto de que no va a ocurrir un movimiento dental es relativo. ¿Por qué razón? Porque cuando ocurre la reabsorción socavada, lo que se crea es un movimiento dentario incontrolado y aparece la movilidad dentaria asociada al daño producido por esta fuerza. Siendo así, no nos queda más que analizar las dos teorías que explican cómo ocurre el movimiento dental. O sea, esto va a ser válido tanto para la dentición temporal como para los dientes con incompleta formación apical, y los dientes permanentes van a moverse siguiendo estas dos teorías. En primer lugar, tenemos la teoría de la piezoelectricidad, o también conocida como electricidad biológica, y la teoría de presión-tensión del ligamento periodontal. De ahora en adelante vamos a mencionar el ligamento periodontal como LPD, y estas siglas van a estar en varias diapositivas posteriores cuando hablemos acerca del ligamento. Entonces, la piezoelectricidad no es más que un fenómeno que ocurre en la naturaleza, o sea, las estructuras cristalinas, y en este caso tenemos el ejemplo de un cristal de cuarzo. Cuando a las estructuras cristalinas se le aplica una fuerza, estas van a generar en la superficie un cambio en la disposición de los electrones, creándose un potencial eléctrico. En este caso, el desplazamiento por la presión va a ser, por la tensión, discúlpenme, va a ser positivo y negativo, y fíjense que cuando ocurre con presión, este procedimiento se invierte. La piezoelectricidad tiene dos características que son fundamentales. La primera es que genera un potencial eléctrico que decae muy rápido en el tiempo, y la segunda es que con la misma intensidad que ocurre una transformación de los electrones en la estructura cristalina cuando la fuerza no rompe dicha estructura, revierte con la misma velocidad. ¿Será posible aplicar estos principios de la piezoelectricidad al movimiento dentario en ortodoncia? Pues sí, la respuesta es sí. ¿Qué va a suceder? El hueso va a responder como una estructura cristalina, pero no solo el hueso, sino que las fibras del ligamento periodontal, los propios fibroblastos y todas las proteínas que componen el colágeno con propiedades colagenosas
van a responder como una estructura cristalina, y entonces en el momento en que se aplica una fuerza se va a generar un potencial eléctrico, como estamos viendo en la imagen acá. En la zona donde hay concavidad hacia donde se dirige la fuerza va a haber potenciales eléctricos negativos, y los potenciales eléctricos negativos por la transformación iónica se asocian con la aposición, y en el lado de la convexidad va a haber signos positivos y se asocia con la reabsorción. Igualmente hay otro fenómeno asociado a la electricidad biológica o la bioelectricidad, que es donde suceden procesos de reabsorción, se generan potenciales eléctricos. O sea, cuando hay actividad celular, estas generan potenciales eléctricos que pueden estar influyendo y estar soportando la teoría de que los cambios en las concentraciones iónicas que generan potenciales eléctricos participan en el movimiento dental. La siguiente teoría, y por mucho más conocida que la anterior que explicábamos, es la llamada teoría presión-tensión del ligamento periodontal. Como habíamos visto al principio, cuando se realiza o se aplica una fuerza en un diente, van a aparecer zonas de presión hacia un lado del ligamento y zonas de tensión hacia el lado contrario. Esto va a traer consigo un cambio en el flujo sanguíneo, en el cual, donde hay presión, va a disminuir el flujo sanguíneo, lo cual hace que caigan las concentraciones de oxígeno. Se generan mediadores químicos que, como habíamos mencionado, van a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6 y las prostaglandinas, generando reabsorción ósea. En el lado contrario, cuando hay aposición, aumenta la concentración de oxígeno, se activan las células formadoras y entonces va a ocurrir la formación del hueso. Vamos a ver esto en corte histológico para entender un poco mejor qué sucede cuando aplicamos la presión y la tensión. En el lado donde hay tensión, obsérvese cómo aumenta el diámetro de los capilares sanguíneos en relación con el lado de la presión. Esto es lo que va a generar el aumento en las concentraciones de oxígeno debido a que aparecen aneurismas en la región capilar. Y esto que trae consigo que entonces aparezcan células formadoras de hueso. Obsérvese cómo hay hueso neoformado en la zona de donde se aleja el diente, o sea, en la zona de tensión, siguiendo la flecha en el sentido del movimiento. Sin embargo, en el lado contrario, veamos cómo hay una reabsorción, o sea, una desorganización total del hueso alveolar, asociado aquí a la acción de las células clásticas. Si recordamos el proceso de formación del hueso, recordemos que la variación en las concentraciones de oxígeno hace que se diferencien las células ectomesenquimatosas presentes en el ligamento y estas se transformen en osteoblastos y se forme nuevo hueso. Vamos entonces a analizar el componente celular que participa en el movimiento dental. Y este se conoce como la unidad de modelado óseo, o por sus siglas en inglés, Bone Modeling Unit, la cual va a responder actuando con la diferenciación celular. Doctor, voy a admitir a un grupo de personas que estaban esperando. Sí, estoy admitiendo. Ya, creo que los admití a todos. Silenciar. Y creo que sí, estoy silenciándolos a todos. Ya, listo. Entonces, nos quedamos en los mediadores químicos, los había mencionado anteriormente. Tenemos entonces las células que son pluripotenciales, o sea, son las células que se encuentran indiferenciadas o algunas diferenciadas, como es el caso de los monocitos de la médula ósea que están presentes en el ligamento periodontal, y células propiamente del ligamento, o sea, que estaríamos hablando de los fibroblastos, van a reaccionar con los mediadores químicos. Estaríamos hablando de las interleuquinas 1 y 6, obsérvese en color morado y color verde, y las prostaglandinas. Y a su vez van entonces a desencadenar en el medio la presencia del rancal, que va a ser el modulador para la diferenciación de ¿quién? De las células en osteoblastos y osteoclastos. En el caso de los osteoclastos, obsérvese que van a responder a los mediadores químicos, en este caso la interleuquina va a ser el principal factor, rancal y la osteoprotegerina. El papel de la osteoprotegerina es
el de modular la acción osteoclástica, o sea, cuando la protolegerina está presente, la acción osteoclástica del osteoclasto se va a ver regulada debido a que participa en la apoptosis de dicho hueso y la reabsorción es más controlada. Después veremos cuál va a ser el papel en el caso del tratamiento de los dientes temporales y el papel de la osteoprotegerina en el momento de la reabsorción radicular. Del otro lado tenemos las células indiferenciadas que al reaccionar con el factor de crecimiento de necrosis tumoral y con el RANKAL se transforma y se diferencia en osteoblasto. Comienza a secretar matriz osteoide, queda atrapado dentro de ella, se transforma en osteocito y se forma hueso. Estaríamos hablando entonces que en este lado ocurre la formación de hueso y en este lado ocurre la reabsorción del hueso. Estaríamos hablando de la zona de presión y de este lado estaríamos en presencia de una zona de tensión. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a verlo desde el punto de vista radicular. ¿Qué va a suceder en la raíz? Las raíces tienen una protección extra. ¿Cuál va a ser la protección? Los cementoblastos carecen de receptores para los mediadores químicos antes mencionados. Es por ello que ocurre el movimiento dental sin reabsorción radicular. O sea, los cementoblastos, al no tener receptores para los mediadores químicos de la inflamación, no provocan activación del odontoclasto y por lo tanto este no va a resolver la raíz. Además de eso, los cementoblastos secretan una matriz cementoide que está siempre protegiendo las raíces que son, o sea, que es menos propensa a la acción clástica de los odontoclastos. Es por ello que de manera natural, cuando las fuerzas son las ideales, cuando hablamos de fuerza ideal, vamos a hablar de una fuerza ligera y continua, porque vamos a estar usando el término en varias ocasiones, no va a ocurrir la reabsorción radicular. Es momento entonces de analizar, como hemos venido haciendo hasta ahora en la charla, el tema de la fuerza lesiva. Cuando se aplica una fuerza lesiva, y si recordábamos lo que decía yo en la primera diapositiva, ¿qué va a suceder? Va a haber una disminución de la concentración de oxígeno asociado al colapso del ligamento periodontal y de los vasos que la componen, provocando entonces que la disminución de la concentración de oxígeno y provoca la anoxia de los cementoblastos que conduce a la muerte. Al no tener la protección extra de los cementoblastos, va a ocurrir la diferenciación celular, que en este caso no va a reabsorber el hueso, sino que se van a transformar en odontoclastos activos y comienza la reabsorción radicular. Este proceso y este fenómeno va a suceder en cualquiera de las estructuras dentarias, ya sea en dientes temporales, dientes en completa formación o en dientes permanentes. Si analizamos el proceso de reabsorción radicular, vamos a ver que esta se divide en grados. Aquí le tengo imágenes, o sea, dibujos y radiografías de reabsorciones reales de pacientes. Esto va a suceder fundamentalmente, como veíamos, asociado a la aplicación de fuerzas lesivas. Hay otros factores como son el tiempo del tratamiento que van a influir en que aparezcan o no dichas reabsorciones. Entonces, desde su conocimiento y lo que hemos visto hasta ahora, alguien, cualquiera, puede abrir su micrófono y responder la pregunta: ¿cuál de estas teorías usted cree que participa en el fenómeno o sea la responsable del fenómeno del movimiento dental? ¿La electricidad biológica o la teoría de presión-tensión? Por favor, alguien. Lo puedo escoger yo al azar. ¿Alguien? Doctor Byron, ¿pudiera ser usted? Bueno, me parece que hay un poco de pena en el auditorio. No importa. Bueno, Laura levantó la mano. Ambas teorías. ¿Alguien más coincide con ambas teorías? La doctora Magali. Muy bien, doctora. La doctora Laura creo que me estaba levantando la mano. Déjeme. Bueno, ahora no puedo abrir. Bueno. Sí, ambas, dice la doctora Laura. Bueno, tengo que decirles que sí, efectivamente tienen razón. Ambas teorías van a suceder y les propongo y quiero que se queden con esta tabla
que hace un análisis de la distribución en el tiempo del movimiento dentario asociado a la fuerza ligera o la fuerza ideal, que sería una fuerza ligera y continua, y una fuerza pesada o una fuerza fuerte, que vamos a estar hablando de fuerzas lesivas. Vamos a ver que cuando se aplican fuerzas, cualquiera de estas dos fuerzas, lo primero que va a suceder en el ligamento periodontal es que va a haber una compresión de la misma con la flexión del hueso alveolar, lo que va a generar entonces, ¿qué cosa? Una señal pisoeléctrica. Si se exprime el ligamento periodontal, efecto este que ocurre a los 1 o 2 segundos de la aplicación de la fuerza, vamos a ver que entonces el diente se mueve dentro del espacio periodontal y comprime todo el líquido presente en esta zona. Esto se conoce como presión hidrostática, que genera la compresión y el movimiento dental en este primer instante. Luego de 3 a 5 segundos, los vasos sanguíneos quedan comprimidos en el lado de presión, lo cual hace que, y ya me quedo con el lado de las fuerzas, las fuerzas ideales, que serían las fuerzas ligeras y continuas. Se produce un éxtasis sanguíneo que empieza a cambiar la concentración de oxígeno. Esto hace que se produzcan cambios metabólicos que modifican la actividad celular y aumentan los niveles de enzimas y coenzimas de diferenciación celular en el ligamento periodontal, como ya hemos visto hasta ahora, y comienza entonces el movimiento dental al remodelarse el alvéolo óseo. Esto se considera reabsorción frontal y es lo ideal que debe suceder en los tratamientos de ortodoncia. ¿Qué va a suceder cuando la presión es intensa y sostenida? Como habíamos dicho, una fuerza lesiva. Los vasos sanguíneos del ligamento periodontal quedan totalmente ocluidos en el lado de presión. Interrupción completa del aporte sanguíneo y de la concentración de oxígeno, que trae consigo la muerte celular y la desaparición de la organización fibrilar, asociado a ¿qué? A la hialinización, que une en masa el ligamento periodontal, el diente y el hueso, trayendo consigo ¿qué cosa? La diferenciación celular de o células osteoclásticas de regiones cercanas, lo que trae consigo el hecho de que aparezca una tunelización y el movimiento del diente, como hacía referencia en la segunda diapositiva, va a ser brusco. El diente queda sin soporte y aparece una movilidad indeseada del diente en tratamientos. Visto hasta aquí, nos quedan un grupo de elementos biológicos por analizar que van a estar interviniendo en el escenario del movimiento dental. Ese es el caso del hueso alveolar, que cuando se compara dicho hueso en las diferentes denticiones, o sea, dentición temporal, mixta y permanente, no varía, el hueso se mantiene igual. Vamos a ver que este está compuesto por una cresta alveolar, una cortical externa asociada a hueso compacto. Lo mismo sucede con la cortical interna, y en el centro está la presencia del hueso esponjoso, el cual va a tener el aporte sanguíneo a partir de las células de la médula, que van a generar el movimiento como habíamos visto anteriormente. Nos queda por analizar el elemento fundamental asociado al movimiento dentario, debido a que sus células participan directamente en él, que son las células, que son el ligamento periodontal. Con respecto a su distribución, este va a comenzar a una distancia aproximada de 1 a 1.5 milímetros en la región apical de la unión del esmalte y el cemento. Su anchura va a variar en el espesor completo desde 0.15 hasta 0.5 milímetros, teniéndose como norma general 0.25 milímetros para su ancho, para la evaluación de su ancho, y a medida que vamos aumentando en edad, este espesor va a ir disminuyendo. Con respecto a las fibras que los componen, son fibras colágenas, como ya habíamos mencionado, que van a ser fundamentalmente de tipo 1, pero se han encontrado fibras tipo 3, tipo 5, tipo 7 y tipo 2. Con respecto a su distribución y nombre a lo largo de la estructura dentaria, tenemos las que están localizadas a nivel del ápice radicular, tenemos las fibras oblicuas que están en la porción que une el tercio medio con el tercio apical, las horizontales que van desde el tercio medio hasta el borde de la cresta, y las llamadas fibras de la cresta o fibras subacrestales, que desde el punto de vista ortodóntico tienen una gran importancia debido a que están asociadas a la recidiva del tratamiento. La recidiva vamos a ver que se presenta tanto en dentición temporal como en dientes con incompleta formación,
y dientes permanentes. Estas fibras, disculpen, se denominan fibras circulares, que son aquellas que están alrededor del diente, como se observa aquí debajo, las fibras transeptales que unen a un diente con el otro, y las fibras dentoperiósticas que van del diente hasta la superficie del perióstico, las dentogingivales que van del diente a la encía libre, y las las dentogingivales y las alveolo-gingivales que van desde el alveolo dental hasta el borde libre de la encía. Con respecto al componente vascular, es fundamental, y como habíamos visto en la teoría de presión-tensión, el aporte sanguíneo es uno de los elementos primordiales para que ocurra el movimiento dental. Es obviamente el 50% del ligamento periodontal, y tiene un aporte vascular que proviene de la encía desde la arteria denominada vaso de ligamento alveolo-dentario, y otros componentes vasculares que están en la encía, como son la corona vascular de la encía y la red capilar gingival, van entonces a ser todo el aporte sanguíneo que va a tener el ligamento periodontal para responder ante la fuerza de ortodoncia. Con respecto al análisis neural, o sea, cuál sería la distribución de las células nerviosas en el ligamento periodontal y la función que ésta cumple, tenemos que hay 3 tipos de receptores fundamentales, y aquí tenemos un corte histológico donde se observa el trayecto del nervio y el ganglio de la neurona terminal. Tenemos en primer lugar el transmisor de descarga espontánea en color verde. Este transmisor se encarga de posicionar la mandíbula en los 3 planos del espacio. Es fundamental su acción y su actividad en los tratamientos ortopédicos. Doctora, ¿qué me está preguntando? Sí, doctora, el perrito es el vecino, no es mío. El perrito está incluso en la casa de al lado, pero sí, trataremos de que el perrito no interfiera. El botón terminal, que sería el receptor intermedio, que su responsabilidad es medir las fuerzas masticatorias, y el anillo terminal, que su función es contracción y relajación de los músculos elevadores de la mandíbula. Con respecto al componente celular, ya habíamos visto algunos. Tenemos los fibroblastos, que va a ser desde el punto de vista de células el principal componente que va a generar no solo las fibras del ligamento, sino que también va a participar en la reabsorción de las mismas durante el proceso de reabsorción radicular de los dientes temporales. Tenemos la presencia de las células clásticas, que no están acá, pero serían los osteoclastos y los osteoblastos, que además no están porque derivan de la médula ósea y no son del linaje celular que componen las células del hueso derivadas del ectomesénquima. Y tenemos los preosteoblastos, los osteoblastos maduros y los osteocitos, y aquí ocurre el proceso que habíamos hablado anteriormente de apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Entonces se impone analizar el resto de las células. Vamos a ver que tenemos la presencia de los restos epiteliales de Malacet, que van a ser, y se denominan así porque son derivados del tejido ectodérmico y están próximos a la raíz, o sea, al cemento radicular, porque son restos asociados a la vaina reticular de Erwin, que después vamos a ver su papel en la formación radicular en el caso de los dientes permanentes con incompleta formación. Tenemos la presencia de los cementoblastos. Acuérdense lo que habíamos hablado. En este caso, miren los cementoblastos acá. Una vez que se secreta la matriz osteoide y esta se calcifica, se transforman en osteocitos, que serían estos puntos en morado más oscuro del lado acá, y completan la formación del cemento. Y por último, los fibroblastos, que están distribuidos a lo largo de todo el ligamento periodontal. Entonces se impone analizar, y regresando a la pregunta ¿dónde estamos? ¿Existen diferencias entre el ligamento periodontal de los dientes deciduos y los dientes permanentes? Bueno, yo les puedo decir, y aquí tenemos una imagen histológica de una radiografía donde están coexistiendo en una misma dentición, dientes temporales y dientes permanentes, que una de las principales características que diferencia el ligamento periodontal de los dientes temporales con los dientes permanentes van a ser que estos van a tener un menor nivel de laxitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que van a estar menos tensos, y esto va a estar asociado a que su principal función va a ser es que al final de dicha dentición estos sean reabsorbidos. Por lo tanto, el diseño del ligamento periodontal, así como de la estructura dentaria de los dientes temporales, está diseñada biológicamente para que ocurra el proceso de reabsorción radicular.
y por ello vamos a analizar cómo ocurriría dicho proceso de manera fisiológica. Según Finn, este proceso va a comenzar un año después de la erupción de los dientes temporales. Recordemos que se denomina erupción, o sea, se denomina dentición de los 6 meses, y este proceso comenzaría con la erupción de los incisivos centrales inferiores aproximadamente a los 6 meses, y así continuarían cada grupo dentario hasta que ya cumplimentada la misma entre los 2 años y medio y 3 años de edad. El factor más importante en el recambio de los dientes temporales es obviamente la reabsorción de las raíces de los mismos, y esta reabsorción se va a originar asociada a la presencia de una almohadilla de tejido conectivo muy vascularizada que precede el órgano del esmalte del diente permanente que lo va a suceder. Esta estructura se conoce como folículo dental pericoronal y tiene un papel fundamental en la reabsorción debido a que esta es la estructura que va a condicionar la aparición de los mediadores químicos durante el proceso fisiológico de reabsorción de los dientes. Y por supuesto, las células encargadas de realizar esta acción de reabsorción radicular van a ser los llamados odontoclastos. Entonces, ¿cómo va a suceder el proceso de reabsorción? Y vamos a hablar ya desde el punto de vista celular. Habíamos hablado de los componentes biológicos. Tenemos que, en primer lugar, las células que componen a los dientes deciduos tienen predeterminada la expresión del gen P53, o también conocido como gen P53, que es el gen de control de crecimiento tumoral, el cual genera la apoptosis tanto de las células odontoblásticas como las células cementoblásticas, lo cual deja sin protección alguna a la raíz para que comience el proceso por activación de los odontoclastos del proceso de reabsorción radicular. Queda por disolver o por reabsorber el tema, el tema no mineral, que serían el ligamento periodontal, y este va a estar asociado a la acción de enzimas clásticas que va a tener el fibroblasto, que se va a encargar no solo de su formación, sino también que en el momento en punto en que comience el proceso de reabsorción, este va a secretar enzimas que van a degradar las fibras colágenas, y va a ocurrir entonces el proceso de reabsorción radicular en los dientes temporales. Habíamos hablado del folículo dental, del folículo dental pericoronal de los dientes permanentes. Obsérvese que a medida que los dientes van erupcionando, los precede una estructura radiolúcida, que se asocia con el proceso de reabsorción radicular. A medida que este va sucediendo, el diente va avanzando y esta región anterior va a proveer los mediadores químicos de manera natural para que ocurra el desarrollo de la reabsorción radicular. Entonces, ¿cuál sería el efecto que van a tener los dientes deciduos acerca de la fuerza de ortodoncia? Y como es por todos ya de pensar, lo que va a suceder con el proceso de reabsorción radicular va a ser una aceleración de dicho proceso. Asociado aquí, en primer lugar, el papel de las integrinas. Las integrinas van a ser moléculas que van a aumentar la adhesión y la proliferación de los odontoclastos a nivel de la estructura de la raíz. Como habíamos dicho, el fibroblasto va a degradar las fibras del ligamento periodontal, por lo cual quedan fragmentos de colágeno diseminados a todo lo largo del ligamento. Y el colágeno va a ser el cofactor activador de las moléculas de integrina, que a su vez van a generar un aumento de la adhesión de los odontoclastos a la superficie radicular, y a su vez aumentan la proliferación de estas células, por lo cual van a participar de manera directa en el aumento de la velocidad de reabsorción de los dientes temporales. Los siguientes elementos van a ser la acción odontoclástica, mediada por ¿quién? Por el papel del RAN y las metaloproteinasas. Como habíamos mencionado anteriormente, y si recordamos, acuerden que había hablado de la osteoprotegerina, cuando observaron en el estudio que hablábamos al inicio la comparación entre los dientes tratados y no tratados por ortodoncia, se encontró que los odontoclastos, presentes en los dientes tratados carecían de receptor para las osteoprotegerinas, sino que tenían un receptor más para el factor de RANKAL
y esto trae consigo un aumento de ¿quién? Del reclutamiento y de la maduración de dichos odontoclastos, lo cual genera una mayor agresión en la reabsorción y extiende el diámetro de dicha reabsorción. Por último, tenemos el papel de las metaloproteinasas, y estas van a ser las enzimas que van a estar mediando la acción de los fibroblastos para la degradación del colágeno. Tenemos en este caso las que van a participar directamente en esta actividad son las colagenasas, MMP por sus siglas en inglés, 1 y 8. Esta es la imagen molecular de dichas enzimas, que se van a encargar de eliminar todo el colágeno que va a estar presente en las fibras y así participar en la reabsorción radicular de los dientes temporales. Aquí tenemos un corte histológico. Obsérvese el número de odontoclastos, que va a ser menor con respecto a los dientes tratados, y las áreas de reabsorción que van a ser menos extensas en los dientes que no han sido tratados por ortodoncia que en aquellos que han recibido tratamiento. Es importante recordar que todos los casos que se analizaron en los estudios y que vamos a mostrar nosotros a continuación han sido tratados con fuerzas óptimas. Estaríamos hablando de fuerzas ligeras y continuas. Entonces, ¿cuál sería? Y vamos a resumir los efectos que va a tener la ortodoncia y la ortopedia en los dientes temporales. En primer lugar, tenemos que no hay una contraindicación para el tratamiento de los dientes deciduos por la ortodoncia con aparatología fija o removible que puedan ser utilizados como anclaje para el tratamiento de ortopedia. O sea, ¿es posible realizar tratamiento con ortodoncia fija en dientes temporales? Sí. No hay ningún tipo de contraindicación. El segundo elemento es que el movimiento de los dientes deciduos tiene una influencia sobre el germen de los permanentes, elemento que debe tenerse en cuenta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros realizamos el movimiento de los dientes deciduos, lo vamos a ver ahora en los casos clínicos, los gérmenes de los permanentes acompañan dicho movimiento y aumentan la velocidad de erupción. Por lo tanto, se mantiene un mayor contacto y más íntimo del factor dental pericoronal, por lo cual también va a condicionar un aumento en la velocidad de la reabsorción. Por lo tanto, el único efecto adverso hasta hoy demostrado va a ser con cierta seguridad que va a ocurrir una aceleración del proceso de reabsorción radicular en los dientes temporales cuando estos son tratados por ortodoncia o empleados como anclaje. Vamos a ver ejemplo de algunos casos clínicos. Tenemos este primer paciente o primera paciente con una muchacha, una niña, en la cual se decidió realizar expansión rápida del maxilar debido a un micronatismo transversal y una mordida cruzada posterior unilateral. Siempre se la falta la mordida cruzada en esta primera imagen y la falta de espacio para el brote del lateral. Miren la constricción de la arcada superior, y aquí tenemos una imagen panorámica. Se realizó mediante la aplicación de un tornillo Hyrax con activaciones 2 vueltas en la mañana, 2 vueltas en la noche. Recordar que este tornillo genera una fuerza que va desde los 3.000 hasta los 5.000 gramos, disipándose a medida que va pasando la activación. Y obsérvese que sí, efectivamente logramos el espacio y avanzamos en la mordida, pero hay un proceso de reabsorción marcada de las raíces de los dientes temporales a los cuales está tocando el extremo anterior del aparato expansor. Es obvio pensar que lo que ocurrió fue el descruce de la mordida, el logro del espacio para el brote del lateral, pero se perdió prematuramente el central, o sea, el 51 y el 52 de esta paciente. Y hablábamos de efecto adverso, la reabsorción apresurada de los dientes temporales. Yo no diría adverso, yo diría que sería un elemento a tener en cuenta en el momento en punto en que decidamos emprender tratamientos como este que mostramos acá, tener como variable importante que el diente temporal al cual estamos anclados o sobre el cual vamos a hacer la fuerza puede tener una aceleración o va a tener una aceleración del movimiento, o sea, de la reabsorción del diente, y por lo tanto se acelera su caída. El siguiente caso, que es el caso clínico número 2, observamos igualmente una mordida cruzada posterior unilateral. Aquí tenemos las imágenes de la panorámica de la arcada superior y la arcada inferior, y en este caso se decidió realizar el tratamiento mediante el empleo de técnica fija para este paciente. La selección fue de bracket rod slot 0.18 y se colocó para el caso de los dientes temporales posteriores el equivalente a su bracket
en dentición permanente. O sea, el 54 y el 64 tienen puestos los brackets de 14 y 24 y se comenzó con un arco de niti cobre, o sea, niti térmico en la arcada superior y se colocaron levantes en la región de los molares para permitir el descruce de la mordida. La terapia se continuó mediante el empleo de un arco 14, de un arco 16, discúlpenme, superior, y se establecieron retroligaduras como anclaje con ligadura 10. Obsérvese que se mantienen los levantes, pero hay una mejor posición de los incisivos, del incisivo del canino superior. Recordemos que aquí estamos evaluando el efecto de la fuerza ortodóntica sobre los dientes temporales y no el caso clínico como técnica, ni la colocación ni la secuencia de arcos, sino que vamos a ver el efecto que esto va a tener sobre los dientes temporales, lo más importante que vamos a estar analizando acá. Tenemos ya la colocación de un arco superior 16 por 16, o sea, un arco cuadrado. Obsérvese cómo ha mejorado muchísimo la relación en el sector lateral y se extiende ahora la retroligadura hasta la región de la mordida cruzada. Para la siguiente consulta, realizar la colocación del mismo arco, pero en este caso inverso, se queman los extremos del arco para lograr un mayor anclaje, o sea, el arco se dobla en los extremos distales para controlar la expansión. Y observemos que luego de un mes el paciente ya tiene la mordida en posición, ya está corregido el trastorno de mordida cruzada posterior. Y si comparamos la radiografía inicial con esta raíz, vemos que en este caso específico la aceleración no fue tan marcada. Terminamos el paciente, realizamos la retirada de los aparatos y no se perdió prematuramente ningún diente temporal. O sea, como habíamos explicado al principio, la evidencia científica sobre el tema sigue siendo dudosa, no está completamente establecido lo que sucede, necesitamos de más estudios a realizar que evalúen este tema de la ortodoncia en dentición temporal. Y a pesar, como había dicho anteriormente, que no estamos hablando de los casos puros, la contención es necesaria tanto en dentición temporal como en dientes con incompleta formación, aunque no es tema de esta conferencia. El siguiente caso clínico es el caso clínico número 3, donde tenemos un paciente con una clase 2, o sea, con relación de molares de clase 2, y se decide comenzar el tratamiento utilizando un aparato, un péndulo, en este caso el péndulo de Hillgrove, que está compuesto por alambre TMA, el cual se activó y se generó la distalización. En el caso del péndulo de Hillgrove, es el aparato o el distalizador o uno de los distalizadores que más pérdida de anclaje, disculpen, en el sector anterior provoca, pudiendo estar asociado esto a la pérdida prematura del diente temporal que se cayó, como se observa aquí en la figura, luego de la realización de la distalización. Esto cae en la conjetura porque realmente no fue evaluado si había sucedido así o no, simplemente sucedió la pérdida del diente durante el proceso de distalización. Y tenemos que entonces se colocó un anclaje, en este caso fue un botón de Nance, soldado a las bandas, y se decidió colocar técnica fija en el resto de los dientes temporales, siguiendo la misma indicación que hablábamos anteriormente, hubo prescripción de Roth. Comenzamos con un alambre 12, lo que está adelante es para la protección del labio, debido a que no tiene colocado brackets por la ausencia de dientes, y comenzar el proceso de distalización paulatina de cada uno de los dientes que quedaron pendientes de distalizar. Aquí ya tenemos la colocación de un arco de acero 0.20 y la colocación de cadeneta para la tracción posterior. Obsérvese acá como ha ocurrido la distalización más de un lado que del otro. Se continúa con el proceso de formación y aquí obsérvese en la arcada inferior como el 42 provocó la exfoliación prematura del canino temporal y se decide entonces la colocación en la arcada inferior de técnica fija igualmente, tanto en dentición temporal como en dentición permanente. Obsérvese cómo se transcurre, brotan los incisivos superiores y son colocados los brackets en ellos, y en la arcada inferior aquí tiene puesto colocado coil spring, o sea, coil abierto, para buscar el espacio de los laterales. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el tratamiento de dientes con incompleta formación radicular. En el caso de este paciente, y lo vamos a dejar en el tintero porque vamos a recuperar